Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy bienvenidos. Qué placer poder llegar a su hogar a través de El Abanico Panorama de Fe. Como siempre, todos los días viernes a partir de las 21 horas, a través de la pantalla de canal CN3, por supuesto que ha abierto sus puertas para que podamos llegar y compartir una hora con mucho contenido, por supuesto reflexionando juntos. Hoy un tema bastante importante y que seguramente los vamos a escuchar muy a diario. Tiene que ver con la palabra justicia y con la palabra pobreza. Así como me escuchan, donde hay justicia no hay pobreza. Vayas palabras sabias. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Bien? Dios te bendiga. Un gusto. Gracias, gracias. Un tema no picante, un tema de actualidad. En un momento incluso democrático para nosotros como argentinos, en este país, pero esto no solamente por este momento que vivimos, sino para el mundo entero. Y poder reflexionar abiertamente con este hermoso panel que recién fuiste vos la encargada de presentar, sobre lo que considero un tema que es vital, sobre la justicia. ¿Cuánta gente reclama justicia todos los días? Lo vimos por la televisión, los medios, ¿no? Justicia para acá, justicia para allá. Hay justicia que nunca se va a poder proveer de resultados óptimos, otras quedan inconclusas, pero queremos ver qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a eso, ¿no? Y tenemos creo que un programa interesante para abordarlo. Y fundamentalmente cuando hablamos de la justicia tenemos que referirnos que tiene un montón de conceptos. Podemos hablarlo desde lo que es el plano filosófico, de lo que tiene que ver con el plano religioso, teológico, de lo que tiene que ver con el marco legal también, y también algunas cuestiones que están vinculadas con las redes sociales y con las estadísticas. Claro. Es por eso que tenemos a nuestro profesional aquí con nosotros, como cada día viernes, y por supuesto cada una de sus repeticiones, Ariel Albarracín. Ari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, contento de tenerte nuevamente. Bueno, sí, estamos con los cambios de clima. Con los cambios de clima, muy. Nos afecta. Y vamos a agradecerle porque tenemos gente detrás de las cámaras que quizás no las presentamos, pero están ahí, pendientes. Que el pañuelito, que el cafecito, que hoy matecito caliente. Hay un equipo importante, que no todos salen frente a las cámaras como nosotros, que a lo mejor es el lugar más difícil estar delante de las cámaras, pero detrás de cámaras hay un grupo importante de gente que hace cosas tan lindas y con un profesionalismo, si se quiere, para que esto salga de la mejor manera. Por supuesto, claro. Tenemos que agradecerle que además de ser el que está detrás de las cámaras, está ahí editando, está grabando, y también es el productor de este programa, que es Juan Ignacio Damezón, que obviamente está trabajando de manera conjunta con Josué, un amigo que se ha sumado, en este caso venezolano. Agradecerle también porque es una persona súper capacitada. Ya la vamos a presentar en algún momento. Ya la vamos a sacar fuera de las cámaras. Y por supuesto quien está pendiente del pañuelito, del matecito caliente que está circulando detrás de cámara, y seguramente en su casa usted de sobremesa está compartiendo un mate con nosotros, es Graciela Oviedo, así que por supuesto les agradecemos, y toda la cantidad de gente que se suma, otra vez decimos a El Abanico Panorama de Fe. Dijimos Ariel, pero frente a la cámara nuevamente lo tenemos a Marcos Robledo, Alberto Robledo. Hola Cecilia, ¿cómo estás, Pastor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno. Transitando estos tiempos así de frío y bueno, a veces nos maltrata un poco la salud en cuanto a la garganta y bueno, esas cositas. Pero bien. ¿Podemos tener ambos? ¿Podemos tener un mundo mejor o un país mejor sin justicia? Yo sé que es muy obvia y yo sé que la respuesta la tienen ya, pero como para meternos en tema un poco, ¿no? No, sin justicia evidentemente no se puede decir. Yo me acuerdo cuando yo era chico, disculpame, jugábamos a la famosa, a la bolita, ¿no? Y cuando íbamos a pegar, me gustaba hacer estás haciendo manga, me decían nosotros. Era cuando tiramos la manito para ver si podíamos acercarnos más a la otra bolilla y terminábamos a las peleas. Porque ni ahí opinábamos sobre la justicia. Siempre queríamos hacer manga. Y aparte lo que es justicia para unos es injusticia para los otros, ¿no? ¿Cómo medimos qué es lo justo y qué es lo injusto? Bueno, nuestro juego, me hace acordar, Pastor, estaba lleno de injusticia. Estaba lleno de injusticia. Vivíamos sobre la injusticia en nuestro juego, pero bien. Ustedes fíjense que si ya, apagando un poco el tema, hoy a nivel futbolístico, ni siquiera el famoso VAR pareciera que no obran la justicia, incluso hay puede lograr eso. Todavía, ¿no es cierto? Así que creo que es un material importante para tocar sobre la justicia, ¿no? Tema profundo donde, vuelvo a decirlo, vamos a escuchar muy de continuo
refiriéndonos, obviamente, estamos en una época muy importante para nuestro país, estamos hablando de elecciones, donde seguramente estos temas se van a atravesar, tema pobreza, tema justicia, pero qué bueno es ver que la Biblia habla también de estos temas y queremos verlo y compartirlos con ustedes, porque se puede gobernar correctamente, con justicia, y tenemos ejemplos a través de la Biblia. Si vamos, por ejemplo, a lo que es Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 14 y 15, hablan acerca de un rey que dice que gobernó correctamente. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba, dice, justicia y equidad a todo el pueblo. ¿Pero cuándo? Dice, Jehová le dio victoria a David por donde quiera que fue. ¿Por qué le dio victoria? Porque gobernaba con justicia y equidad a todo su pueblo. Y quizás hoy vemos algunos actos de injusticia y decimos, ¿pero tienen a Dios en primer lugar? Una de las cosas que la palabra nos enseña es de no olvidarnos aquel que nos enseñó y nos demuestra la justicia en lo cotidiano. Nosotros somos obra de la justicia, estamos aquí y nuestra familia es obra de la justicia del Señor. Claro. El problema que tienen los seres humanos, que tenemos nosotros, es olvidarnos de aquellas cosas que Dios nos ha dado como derecho para practicarlo. El problema que tiene la sociedad es el olvido. Nos olvidamos de obrar sobre la justicia en todos los aspectos. David, que recién se mencionaba, actuó, digamos, a derecho. Reconoció que Dios lo había bendecido, y como él, cuántos casos podríamos tocar, ¿no? Y él, cuando llegó a ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y llegó a ser el rey de Israel, él dijo, para que me vaya bien y tengamos un país como el que Dios decía que tengamos, tenemos que hablar de justicia, tenemos que aplicar la justicia, claro que sí, ¿no es cierto? Así que ese es el tema, ¿no? La justicia, que es un valor más que importante dentro de una nación, dentro de un país. Fundamentalmente también, si lo bajamos a los planos quizás más cotidianos, lo que tiene que ver con nuestra ciudad, con nuestra propia vida, donde uno a veces reclama justicia, y la pregunta es, ¿estás reclamando realmente justicia? Y vamos a ver qué significa justicia en diferentes planos, de lo que tiene que ver, obviamente dijimos, de la teología, pero yo quiero quizás abarcar, porque hay muchos significados, pero me voy a uno que tiene que ver con el plano jurídico y pertenece a Ulpino, que él decía que la justicia es constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho, dar a cada uno lo que le corresponde. Por eso digo, ¿te corresponde eso que estás pidiendo? ¿Es justo? Y cuando hablamos del plano espiritual, de lo que tiene que ver con la teología, decimos que también lo que es justo para Dios es lo recto. Claro. Entonces, vuelvo a preguntarte, ¿lo que estás reclamando es justo, es recto o es para tu propio beneficio? Nos podemos sentar un poquito para empezar. Vamos a ubicarnos, ¿sí? Por supuesto. Nos ubicamos. Le vamos a preguntar, por ejemplo, a Alberto, ¿qué pensás respecto a este tema? Desde el plano quizás de lo que es injusto para unos es justo para el otro. No, claro que sí. Bien, la Biblia dice que uno cree que es ser justo en todos sus caminos. En cambio, uno va a la palabra de Dios y Dios nos enseña de que no somos justos. Que hay un solo justo y el justo es Dios. Exacto. No hay otro, ¿no? Hay textos, infinidad de textos que podemos nombrar, leerlos, para corroborar estas palabras, ¿no? Que Dios tiene para todas estas preguntas y esta respuesta de sí mismo, ¿no? Hacerse uno justo a sí mismo es imposible. Ni siquiera uno, ni dice siquiera la palabra, ¿no? Uno, dice la palabra, ¿no? De hecho, también dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen correctos, que son viables, que son potables, pero sus fines no nos llevan a buen destino. Claro. Y bueno, ese es creo yo, ¿no es cierto?, el interés de Dios, ¿no? Que cada persona que transite, ¿no es cierto?, por la vida, pueda tener un justo final, ¿no? O sea, llegar al final de su vida con un justo juicio, por así decirlo, ¿no? Claro. Haber sido justificado en toda su vida por Dios. Ariel, a mí me gustaría que puedas profundizar por ahí, no sé si desde el plano de lo que tiene que ver con lo legal, ¿no? Porque ya sabemos que hay un poder que es especialista en esto, que es el Poder Judicial, que a través justamente de las leyes sancionadas por nuestros legisladores, el juez tiene la posibilidad de interpretar y aplicar cada uno de sus fallos, obviamente fundamentados. Pero a veces hablamos de lo que tiene que ver incluso con la inseguridad. ¿Por qué? Porque existe la famosa justicia por mano propia. Lamentablemente esto hoy está ocupando gran parte de las redes. Ari, ¿tenés alguna noción, algo de esto? ¿Se habla a través de las redes? Las redes es un reflejo hoy en día de todo lo que pasa en la sociedad.
en primer lugar, en donde uno se entera de las cosas, es en las redes. Básicamente es la ventana que hoy tenemos a la información. Antes nosotros teníamos que esperar al noticiero a que publique la noticia y había cierto procedimiento. Hoy por hoy cualquiera puede firmar y puede subir una red y pueden, bueno, noticiar, por así decir, algún evento que está aconteciendo. Y eso ha masificado todo lo que es el flujo de información hacia nuestros oídos, hacia nosotros como usuarios de diferentes redes, y todo el tiempo estamos teniendo cifras, estamos teniendo números, pero también hay una manipulación de esas noticias. Entonces, es como ustedes decían, la justicia depende de qué punto de vista y depende de quién. Eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en Internet. Claro. Oh, qué profunda esa frase. Y pastor, cuando hablamos de justicia y que Dios es justo... Claro, el título del programa entonces, donde hay justicia, no hay pobreza. Es un pensamiento que no justamente es bíblico, aunque podríamos relacionarlo esta frase con muchos textos bíblicos, ¿no es cierto? Esta expresión corresponde a como Confucio, ¿no? Pero ni bien lo ubicamos el pensamiento, me gustó, nos encantó para ponerle como título, ¿cierto? Ahora, yo leyendo las Escrituras estos días, encontraba allí en Deuteronomio, digámosle a la gente, al no lector de la Biblia, que no conoce, la Biblia está llena, de punta a punta, sobre la justicia, porque Dios es justicia, porque Dios es justo, ¿no? Dios obra en el sentido de equidad, no hace absolutamente nada fuera sobre lo equitativo de Dios. Y Él obviamente espera que nosotros podamos lograr y obtener los mismos resultados en base a la aplicación de la palabra. En Deuteronomio capítulo 6 y verso 25 dice lo siguiente: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Dice, y tendremos justicia. No está hablando ni en pasado ni en presente, está hablando en futuro. Y tendremos justicia. ¿Cuándo? Es la pregunta. Cuando nosotros no nos olvidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová, todo lo que Dios nos pide que hagamos nosotros para que esa justicia se haga loable. Y los textos, entonces, para tener un poco de base sobre este cuidado que tenemos que tener, sobre la aplicación, para que emerja esa tan anhelada justicia, que no es más que la bendición de Dios para nosotros, que no es más que el favor de Dios para los argentinos, para las familias, para el mundo entero, cuando aplicamos su palabra. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido, y habla un poco en la historia de Israel, cuando Israel no era Israel y tenía que entrar a la tierra de Canaán para ser una nación como lo es hoy, ¿no es cierto? Entonces el Señor le dice, cuando te hayas tú introducido en la tierra que yo he jurado a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te la daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Y acá viene el exhorto: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Cuando nosotros aplicamos la justicia, tenemos un país con esta naturalidad, prosperado, bendecido, donde los animales no se nos mueren en el campo, donde no tenemos que preocuparnos por tanta delincuencia y por tanta inseguridad, tema que ya hemos abordado en otros programas. Claro. Entonces, uno puede decir, no, estamos tan lejos en nuestro país hoy de esto. No, no estamos tan lejos. Cuando aplicamos la justicia de Dios, estas cosas, según la crónica bíblica, pueden ocurrir no solamente en el Estado hebreo, como ya pasó, sino también en nuestros días. Donde hay justicia, no hay pobreza. ¿Te sentís pobre de espíritu, pobre de bolsillo? ¿Has sentido que Dios es injusto? No te muevas. Vamos a seguir hablando de este tema aquí en el Abanico Panoramas de Fe. Segundo bloque
de El Abanico Panorama de Fe, por supuesto, gracias porque no se movieron, porque continúan con nosotros allí permitiéndonos ingresar, seguramente ya en el living de su casa, tomando el cafecito, haciendo, no sé, una sobremesa en familia, compartiendo un tema más que interesante que lo hemos abordado en este primer bloque, que tiene que ver con una frase de un filósofo que fue Confucio, decía: no hay justicia, donde hay justicia, no hay pobreza. Y recién hablábamos, Pastor, respecto a lo que tiene que ver con aquellos que quieren tomar justicia por mano propia. Y le preguntábamos a Ariel, ¿hay estadísticas? ¿La información se manipula? A veces genera justamente sensaciones de injusticia y pedimos y pretendemos cosas que no corresponden pedir. Claro. Le preguntamos incluso a los índices de pobreza que existen a nivel mundial. Por supuesto. Bueno, para comenzar con el tema de los índices de pobreza, en la Argentina estamos hablando que hay un 35% de la población que está digamos, en la línea de pobreza. Y un 7% que está, digamos, en la indigencia. Son índices bastante fuertes. Esto fue que pertenecen al INDEC, ¿verdad? Son oficiales. No, al observatorio de la UCA. Ah, ok. De la UCA. Y esos pronósticos que estás diciendo generan variantes, cada tanto se van renovando. Son mínimas, porque en realidad con el INDEC son mínimas. Son mínimas, ¿sí? Claro. El tema de esto que está reflejando, ¿no? Que bueno, que el 35% es una parte muy importante, digamos, de la población. Si hablamos en miles y en millones de personas. Con respecto al tema de la manipulación de la información, bueno, el tema del INDEC, en muchos casos se habló de manipulación, pero si vamos a las redes sociales, que es lo que la gente más aprueba hoy en día, hoy se deja llevar mucho la gente por influencia de las redes sociales, tenemos lo que son las fake news, que son noticias falsas, traduciéndolo al castellano, ¿no? ¿A cuántos artistas han matado, no? ¿Cuántas informaciones que nos han asustado están muy lejos de la realidad de ser chequeadas y verídicas? Eso genera una necesidad de justicia por parte de la gente, inclusive a algo que no es real. Hace poco pasó con la ministra Meijides, ¿sí? Cuando se hizo el deepfake, o sea, que es modificación del video, ¿sí? En donde supuestamente decía una cosa y en realidad lo habían distorsionado y parecía que decía otra. Mirá. Generando un ambiente de, digamos, en la población de descontento. Bueno, esa manipulación, que no solamente pasó en la Argentina, también pasó también con Obama, que le han modificado también la voz, y parecía que decía una cosa y terminaba diciendo otra, genera también la necesidad de justicia por parte de la población de algo que no es real. De hecho, muchas veces informaciones que son verídicas, que corresponden a la persona que lo dijo y justamente su voz y su imagen, pero han sido totalmente sacadas fuera de contexto y han dicho una cosa que en realidad no era lo que dijeron. Hoy por hoy hay herramientas de distorsionamiento que están al alcance de cualquier persona, porque no hay que ser ingeniero, no hay que... Uno descarga una aplicación y ya puede distorsionar una voz y puede asimilar la voz con la voz de alguien, ¿no? Y en base a eso puede generar una falsa noticia, algo que no corresponde, alguien que dijo lo que dijo, pero nunca se vio tanto en estos tiempos lo que son la manipulación de noticias. Por eso la importancia, nosotros como comunicadores, en este caso lo digo, de chequear cualquier tipo de información, porque generamos opinión pública, generamos a veces reacciones negativas en nuestros ciudadanos, pero a raíz justamente de una información mal dada. Y Ariel, hablaste del tema del índice de pobreza aquí en la Argentina, pero ¿cómo estamos ubicados en cuanto al mundo? ¿Cuál es por ahí el país con mayor grado de pobreza? Si es que hay números respecto a esto. Bueno, nuestro PBI en realidad fue bajando, digamos, en todo lo que es Latinoamérica. Argentina estaba por arriba de todos los países de Latinoamérica y ahora fue, le pasó a Brasil. Con respecto al 2018, en un 77% está Brasil ahora. Es mucho, es muchísimo, es muchísimo. Argentina quedó en segundo lugar con su PBI. Hablando de Sudamérica, digamos, ¿no? Porque hay países como Costa Rica que está alcanzando, digamos, a nivel todo Sudamérica, le está alcanzando con respecto al PBI. Y cuando hablamos de PBI estamos hablando del desarrollo del país, cómo estamos a nivel desarrollado, y la producción que genera. La producción genera salir de la pobreza. Si eso baja, lo que sube la pobreza. O sea que, mientras te escucho, a ver, Alberto, podemos coordinar o combinar que
por más que se hagan todas las inversiones, voy a decir un poco al revés de la estadística que está diciendo ahí, por más que se hagan enormes negocios en un país como el nuestro, donde se puedan importar e incluso hasta exportar, y puedan venir y puedan volver las pymes que se han cerrado, y puedan venir de afuera las empresas multinacionales más importantes o las que se fueron, puedan retornar, por más que vinieran eso y poblasen Argentina de punta a punta, todas las empresas para empezar a generar riqueza. Vos querés decir que si no hay justicia no va a funcionar. Claramente es así. ¿Por qué? Porque la palabra, digamos, nos habla mucho de la justicia divina también. Claro. Y por lo tanto nos habla de que si el hombre no se acerca a Dios, no puede alcanzar la sabiduría. Mire, pastor, ahí en Proverbio, en el capítulo 2, a partir del versículo 1, dice lo siguiente. Sí. Hijo mío, si recibiereis mi palabra, empieza con eso, si recibiereis mi palabra, en el cual yo me fui al versículo 9, dice, entenderás justicia. Claro. Entenderás justicia, y sigue, juicio y equidad y todo buen camino. Porque eso significa justicia. Exactamente. El sentido de equidad. ¿Cierto? El sentido de equidad, ¿cómo? Porque vos dijiste muchas veces y mencionaste, Ariel, la palabra manipulación. Y la gente hoy, está abrumada de escuchar, desesperada por tanta manipulación. Se manipula, se miente. ¿En qué lugar de las Escrituras vemos que nuestro Dios haya querido manipular las cosas? De hecho, sedientos incluso buscando justicia, y en realidad lo que están buscando es venganza muchas veces por este tipo de manipulaciones. Que Dios nos ayude, porque incluso escuchándote, Alberto, acerca de que si buscamos a Dios vamos a obtener la justicia y ser justos nosotros también, se me venía a memoria otro gran rey que tiene que ver con el hijo propiamente del rey David, que era Salomón, el hombre más sabio, que justamente impartía justicia, que, bueno, es claro la evidencia cuando se presenta dos mamás reclamando un niño y generando ahí con todo el dolor de una y quizás la indiferencia de la otra, que Dios le dio la sabiduría para decidir correctamente. ¿Cuánto es necesario poner a Dios, nuestros gobernantes, ustedes en su casa como padres, como madres de hogar, porque también tienen que impartir justicia en su hogar? Poner a Dios fundamentalmente me parece que es la esencia. Claro. Ni hablar la justicia en las manos de quien deben ser consecuentes con ella, como los hombres de la ley, donde también lamentablemente hoy, en nuestro país y en el mundo, pero sin ir muy lejos, está tan descreída esa justicia humana en los extractos oficiales más importantes de la justicia. Tal cual. Si hablamos de justicia... Donde escuchamos los medios, a veces te escucho, vos que sos periodista, en tu programa, y tanto estos programas, cuando hablamos de justicia o escucho de la justicia, genera tanta discrepancia. Vos sentís dudas al escuchar sobre la justicia. No por el reporter, sino vos decís, pero en lugar de darte esa clarividencia, esa necesidad de decir, esta es la justicia, lo más cercano a lo que nos enseña la palabra, sentís un grado de manipulación, como recién decía Ariel, ¿no es cierto?, en su reporter. Y donde parece que la justicia solamente llega para un sector de un alto nivel adquisitivo y no llega... Y no te genera esa convicción que te tendría que generar cuando escuchamos la palabra justicia en los extractos más importantes. De hecho, si hablamos de la justicia, de lo que tiene que ver con el plano nacional, en nuestra propia Constitución, ya en el preámbulo aparece 2 veces. Dice, por ejemplo, habla de lo que tiene que ver con la constitución de nuestra Constitución, que en el ordenamiento jurídico es la ley suprema en nuestro país. Dice, para afianzar la justicia, es la primera vez que lo menciona, y después dice, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ahora, cuando hablamos justamente del ordenamiento jurídico y hablamos de nuestras leyes, que son las que tienen que interpretar todos los jueces, aquellos que imparten justicia, aquellos que deben fundamentar cada uno de sus veredictos fundándose en la ley, recordemos que nuestra ley suprema es la Constitución Nacional, y a través del artículo 75, inciso 22, todo lo que tiene que ver con los tratados internacionales, donde hoy hay un tema más que candente, que es el derecho a la vida, que tiene jerarquía constitucional, tiene jerarquía dentro de los tratados internacionales, y vemos que lamentablemente esto sigue siendo injusticia en nuestro país. Te interrumpo porque me gustó el dato, antes que me olvide, afianzar la justicia.
Porque si no la afianzás a la justicia, entonces queda flotante. Es que está establecido, bien, Siempre con unas bases. Claro, obviamente. siempre está fluctuando la justicia. Sí, tal cual. Que es lo que nos pasa hoy en nuestro país, a tanta gente incluso, y que no condice con lo que es la palabra del Señor. Por eso me encantó esa expresión que lo dice el preámbulo. Entonces, El propio preámbulo de nuestra afianzándola a la Exactamente. justicia. Exactamente. Afianzándola. Dice, bueno, háblanos los representantes del pueblo de la Nación Sí. de la República Argentina, reunidos en el Congreso General Sí. Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en Así cumplimiento de pactos preexistentes, con el objetivo de constituir la Unión Nacional, afianzar Ahí está. la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común y continúa. Ya desde el reconocimiento de nuestro preámbulo se habla de justicia. Ahora, Alberto, Sí, acá la señora dice afianzar la justicia. Claro. Pero antes de afianzarla, pregunto, antes de afianzarla, ¿hay justicia? no, no hay Opa. justicia. Hay Porque justicia divina. hay que afianzarla. justicia divina. Pero antes de Claro. afianzarla tengo que ver si está Sí, constituida. Sí. Volvemos o sea, retractándome, no es, digamos, lisa y llanamente no hay justicia. Exacto. La justicia divina está desde ¿Eso siempre. lo decís por título personal? No, según tu criterio, o- no, lo digo en cuanto a las bases bíblicas, Sí, te entiendo. pero en cuanto a la justicia de que nos habla la Constitución, Sí. hoy es una justicia que está siendo muy manipulada. Exactamente. Manipulada con mentiras. Y vuelvo un poquito atrás lo que me hacía acordar Cecilia también con el rey Salomón, Sí. específicamente, y cómo él, impartiendo justicia, busca la verdad de estas cosas. Dos mujeres Lo gran disputándose, claro, disputándose una criatura, una era la mamá verdadera, la otra no, Claro. diciendo mentira. Este me dijo, ¿cómo sabes de quién es? Hoy no tenemos en esa época no había los casos de ADN, ¿no es cierto? Como Claro, tenemos sí. ahora, Sí. había que ir netamente a la sabiduría y obviamente a la sabiduría de Dios. Que dijo Salomón, bueno, partan al chico por el medio, con una espada. Sin embargo, la madre le dijo, no, está bien, déjenlo con vida. Y él, con toda esa sabiduría, el rey dijo, de a esta La mujer verdadera porque madre sintió en sus entrañas, prefirió la vida, aún tanto será la otra. Exactamente. Ahí se dio cuenta. Exactamente. este ¿A qué hombre. quiero llegar con esto? Qué tremendo. El rey Salomón hizo la verdadera justicia. Sí. Sacó la mentira de la verdad. Claro, o la porque- verdad de la mentira. Ariel, una media verdad, ¿en qué se constituye? Una gran mentira. Claro. No hay una cuenta que dar. Una grande. Y hoy Una gran pareciese, lamentablemente, ¿no? En este mundo, si diría hostil, a lo mejor estoy exagerando, Ujú. pero donde no obra el factor de la justicia, se genera lo que es corruptible. Y ahí tendríamos que ver otra cosa, que es la corrupción que existe. Exactamente. Porque no opera la justicia, y menos la justicia de Dios. No. por No, de supuesto. hecho, cuando hablamos también de justicia y hablamos de que para impartir justicia hay que ser sabio, que la sabiduría viene de Dios y el temor a Dios fundamentalmente, recordaba qué sabios tenemos que ser de manera individual, porque a veces somos fácil para echar la culpa a otro, pero tenemos que ser sabios nosotros ahora, en el momento de elegir. Exacto. ¿Por qué? Porque está bien, elegimos en el plano del Ejecutivo y el Legislativo, Sí. que para que haya justicia en nuestro país tenemos tres poderes totalmente independientes y que deben controlarse entre sí, porque quien aplica la ley, la interpreta, es el juez. ¿Pero qué interpreta? Una ley que fue sancionada por el Poder Legislativo y que el Ejecutivo tiene la facultad de vetar, por eso se controla. Entonces, nosotros como ciudadanos comprometidos con nuestro país, tenemos que ser sabios. Entonces, dentro de justicia y pobreza, piensen, seamos astutos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro derecho a votar. Y si no obra, discúlpame, la justicia, si no va a obrar la justicia, la de Dios obviamente, entonces entramos en el plano de la corrupción. Y la corrupción empobrece y trae desgracia, lamentablemente, a una nación. Hay mucho para seguir hablando, por eso la propuesta es que se queden ahí, no se muevan, renueven el mate si quieren, calienten el café, pero no se muevan, porque llega el tercer y último bloque del abanico Panorama de Fe. Y nuevamente aquí estamos ya con el último bloque del abanico Panorama de Fe, hablando y no saben cuánto se habla en lo que son los cortes comerciales respecto a temas tan importantes
que nos tiene que comprometer, obviamente, no solamente como ciudadanos. Nos peleamos también entre nosotros. Sí, tal cual. Bueno, porque no todos podemos pensar igual y eso es maravilloso, porque pero discutimos construimos. por la justicia, porque nos lleva a interpretar estas cosas lindas. De hecho, hay situaciones, y era una de las preguntas que yo había dejado ahí volando y seguramente te quedó dando vuelta en tu cabeza. ¿Es Dios a veces injusto, pastor? ¿Le habrán preguntado esto alguna vez? ¿Es Dios qué? ¿A veces injusto? Vos sabés que cuando me pasa lo que a veces no me gusta que me pase, lo he pensado. Por ser hombre, pero cuando se me Ay, pasa lo claro. que me está pasando, después Sí. vuelvo a pensar que es justo. Dios. Qué justo es Dios, ¿verdad? Sí. Sí, no Que solo a todo usted le ha tiene un pasado, porqué, pastor. ¿no? Claro. Pero hasta que descubrimos ese No, porqué. Es maravilloso, mi Señor. Sí, sí, Es ya lo único. creo. ¿Sabe que pensaba, pastor, en todas estas cosas de injusticias, injusticias que se hacen, que no se realizan, o que se realizan en algunos Sí. casos, y que a veces son a medias y incluso la parte que se hace justicia no deja conforme a la otra parte, así sucesivamente. Y me estaba acordando que cuando uno lee la Biblia, le decimos a los docentes, ¿verdad? Que Dios es tan sabio que preparó todo un camino para la humanidad. Totalmente, claro. ¿No? Un camino tremendo que Dios quiere que sea cumplido por el hombre para un plan final, Totalmente. ¿no es cierto?, de una vida eterna, que está escrito ahí en la Biblia. Y Dios ya pensó en estos momentos, en estos tiempos que estamos transcurriendo en todo el mundo, no solamente en la Argentina, Claro. en cuanto al caos, ¿no es cierto?, a la manipulación que se vive o que se hace, digamos, humanamente en todas las cosas. En su palabra dice que en los últimos tiempos la justicia no saldrá según verdad. Claro, claro, claro. No saldrá según verdad. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al faltar al hombre, ¿no es cierto?, ese conocimiento de la palabra de Dios, o de faltar al hombre el conocimiento del Espíritu de Dios, o de buscar a Dios, es imposible que pueda ejercer una justicia con verdad, ¿no es cierto? O que por lo menos si una justicia es netamente justa, tiene que dejar conforme en todos lados, y sin embargo no lo es. Claro. ¿Por qué? Aquellas personas, sin ser peyorativo con todos aquellos, simplemente estoy diciendo lo que la palabra nos dice, que en los últimos tiempos la justicia no va a salir según verdad. O sea, Dios ya nos está advirtiendo en estas cosas. Por eso es que siempre, a través de los medios, tenemos la oportunidad de transmitir la palabra, estamos expresando estas cosas, estamos anunciando lo que Dios dijo a tiempo y destiempo de lo que va a pasar, ¿verdad? Y yo llegaba a esta conclusión, que hoy por hoy no se hace verdadera justicia porque falta el temor de Dios. Exactamente. Ahí está, el Sabiendo que principio yo- de la sabiduría Sí. está el temor al Señor, Exactamente, ¿no es cierto? Sí, Que yo bueno. siendo un juez, sé que si manipulo algo por una condición de beneficio o de beneficio propio, alguien me va a juzgar un día. ¿no? De hecho, cómo se Cierto. está forzando a veces, ¿no? Porque el típico dicho, echa la ley, echa la trampa. Claro. Y a veces lo que está escrito está Exactamente. forzado para generar injusticia en algo que no corresponde. Y yo me quedo con que esto, con un concepto que habla justamente de justicia y dice que Dios es justo, que Dios es recto, Sí. Dios es santo y el ser justo significa que Dios es imparcial. Exacto. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Ari. Sí. Hablando de esto, ¿no? Por lo que usted hablaba del preámbulo, ¿no? Y bueno, con respecto a la Argentina, estoy buscando información de cuál es el país menos corrupto, y que más justo, ¿En serio? ¿Existe? y existe, y es Dinamarca, Ajá. en cuanto a lo que es el preámbulo y lo que dice la Constitución, es que es un país que no es laico, o sea que está Dios sobre todas las cosas, es un país completamente evangélico y está en el puesto número 1, ¿sí? en cuestión a lo que es menos corrupto. O sea, es un país en donde todo funciona. Mirá vos. El lema del país dice: la ayuda de Dios, el amor del pueblo y la fuerza de Dinamarca. Mirá qué lindo. Qué interesante, ¿no? Tenerlo como un referente. Poniendo Ya. a Dios en primer lugar. El Bueno. pueblo, la nación, tu hogar, el mío, la familia, donde no va a obrar la justicia de Dios, la justicia divina, va a ser apremiante el presente y el futuro de tu casa, el presente y el futuro de nuestro país. Pero la justicia que nos enseñan las Escrituras en nuestra aplicación, el hecho de afianzarla, como hoy estábamos escuchando sobre el preámbulo, ¿no es cierto?, va a ser premiada, que es distinto. Y hay un texto que fuera de cámara, yo recién se los recordaba aquí a mis compañeros, en el Salmo 18 el salmista dice en el verso 20,
Jehová me ha premiado, no es un apremio, sino es premiada la justicia. Dice, conforme a mi equidad, conforme a mi justicia. Es decir, vos también podés obrar de justicia. Vos también tenés que, con ese derecho que te faculta la palabra, con el que te rodea, con tu semejante, ¿no es cierto? Ahí, con los que tenemos alrededor, en tu trabajo, en la escuela, podemos también, digamos, echar a andar la justicia. La justicia en estos términos trae premio. Dios la aprueba y la premia. La justicia que no se aplica trae apremios, trae enormes problemas para un pueblo, para una nación. Ojalá tengamos en Argentina un poco lo que pasa en Dinamarca. Ojalá. ¿No? Ojalá. ¿No es cierto? Y algo más, ayúdame en esto. ¿Qué va a ocurrir este año que ya hasta el hartazgo, yo por lo menos lo he visto, soy un poco más grande que ustedes, donde llega estos tiempos donde allá por octubre, ¿no es cierto?, o en diciembre, hayan que poner las manos de aquellos que han sido electos, ponen las manos sobre las escrituras y juran por Dios fidelidad, y por decantación sabemos que después no van a obrar injusticia. ¿Cómo lo ven ustedes eso? A ver, lo importante acá es saber que Dios lo ve todo. Sí. A Él no se le escapa absolutamente nada. Es tremendo eso. Sí, sí. Que podemos poner nuestra mano y podemos de nuestra boca decir algo totalmente hueco y vacío, pero que Dios ve la profundidad de nuestros corazones. Y muchos de nuestros legisladores juraron por Dios y por la patria y no cumplieron. Exacto. Pero Dios todo lo ve y todo lo conoce. Y Dios es justo e imparcial. Y esto trae bendición o maldición a nuestra tierra. Trae bendición o maldición a nuestro hogar. Por eso, sepamos que Dios es recto y Dios es imparcial. Sí, es importante que cada persona, ¿verdad?, que tenga que quizás ejercer o volver a... Porque seguramente estarán escuchando a alguna de estas personas que hoy por hoy están disputando una banca o algún puesto, ¿no es cierto?, político, o sea, para dirigir los destinos de un país o de nuestra propia comunidad, puedan entender estas cosas, ¿no?, de poder saber de que tienen que buscar a Dios primeramente, y todo lo que se propone en su buen corazón de querer hacerlo, ¿verdad?, para el bien en común, únicamente será prosperado, como dice la palabra. Que ellos puedan buscar esto, ¿no? Claro. Como dije al principio en el Proverbio 2, hijo mío, si me recibieres mis palabras, ¿no es cierto?, que te haga justicia, todas esas cosas. Y en otra que dijo Jesús, y creo que a veces cabe tanto este versículo, cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Claro. Y todo lo demás será añadido. Vamos a orar, como lo hacemos siempre, casi finalizando este valiosísimo programa, con este tema tan importante, no solamente interesante, sino importante, como es el tema de la justicia. Y pedirle al Señor que nos pueda ayudar en este tiempo donde todos estamos esperanzados, en nuestro país, en Argentina, en este ambiente democrático que está bien y está bueno, es un país libre, pero que esto pueda obrar, digamos, de una manera impresionante, no solamente en el factor político, sino en toda la ciudadanía. Yo quiero orar por este momento y por esta palabra que hemos traído con los colegas en este instante. Padre, te damos gracias, en el nombre de Jesús, nos unimos aquí entre nosotros para pedirte para esta tierra, para este país, para nuestro suelo donde hemos nacido, donde también nuestros hijos y nuestros nietos, donde otros están naciendo hoy, este país que tú has bendecido de una manera maravillosa y que, a decir verdad, muchas veces nos hemos olvidado de ti, Señor, nos hemos olvidado de obrar en justicia, y cuando tu justicia no se realiza, ni siquiera se afianza, Señor, las cosas no salen a derecho, no salen como tú pretendes que las cosas salgan. Razón por la cual tenemos tantos problemas hoy en esta nación, tenemos problemas en todos los sectores donde tendría que haber enormes bendiciones de punta a punta y a lo ancho de este territorio. Tenemos suculentos problemas que embarga la sociedad argentina. Estamos creyendo y confiando en esa soberanía, en ese poder que tú traes a través de la oración de tu iglesia, de tu pueblo. Pero amamos tu justicia, Señor, que este país aprenda, Señor, en todos los sectores de la vida, a poner en ejercicio ese derecho tan importante,
Señor, que nos puede traer enormes bendiciones y grandes premios, y no a premios, cuando nosotros podemos destacar la justicia en todos los ambientes, en nuestro hogar, en las escuelas, en el trabajo, donde sea, aquellos que están, que manejan la política, aquellos que manejan las instituciones, también ellos y nosotros podamos obrar con la justicia de Dios. Y creo que allí estarán obviamente los resultados más óptimos que tú deseas que nosotros podamos obtener. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bendecimos nuestra tierra, bendecimos nuestra bandera, nuestra nación, sin lugar a dudas. Y aquellos que quizás hoy se sorprendan de cómo ven que otros avanzan, no se fijen en eso, porque dicen, no son justos, no lo hacen de manera correcta. Dice en Eclesiastés 7:8, mejor es el fin del negocio, del asunto, que su principio. Exacto. Dios todo lo ve y te va a recompensar justamente si buscas con sabiduría y con temor a Él hacer las cosas correctamente. Bueno, ha sido realmente maravillosa esta jornada. Hermoso. Estamos muy comprometidos obviamente con nuestro país, queremos lo mejor para ellos, para cada uno de sus hogares, y queremos que vuelvan a sintonizarnos obviamente a través de CN3 el próximo viernes a las 21 horas y por supuesto en cada una de las repeticiones. Nos pueden ver a través de www.canal3pinamar.com, de esa manera también nos acompañan, y no se olviden, a través de nuestra fanpage de MCIM, Iglesia Emanuel, pueden tener toda la información de la Iglesia Emanuel que auspicia este momento que compartimos con ustedes. Si quieren escucharnos en radio, pueden hacerlo también, por supuesto. Sí. Estamos en la 99.1 FM Energy todos los días, miércoles a partir de las 7 de la tarde, con el pastor, con un programa maravilloso donde está con la palabra. Palabras de vida eterna. Por supuesto. Y para todos aquellos que les gusta muy buena música, no se olviden en la 92.1 FM Sincro, todos los días jueves a partir de las 4 de la tarde hasta las 6. Bueno, con la Rocola Gospel, con entrevistas exclusivas, con artistas increíbles que llevan no solamente buena música, sino también muy buen contenido en cada una de sus letras. Alberto, gracias por estar. Gracias, Cecilia, gracias, Pastor. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muy buenas noches. Hermoso programa. Muy bien, nos hemos quedado ahí con ganas de seguir hablando, Sí, pero bueno, claro. se termina el espacio. Si por ahí se da, podemos continuar en otro momento sobre este tema tan importante como la justicia. Por supuesto, y los invitamos a que si tienen algún interrogante, alguna consulta o quieren plantearnos algún tema, lo hagan obviamente a través de nuestro Facebook.